7 de la mañana con 39 minutos, 7:39 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el gusto de saludar con Juliano Medeiros, presidente del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, historiador y politólogo. ¿Cómo está, Juliano? Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo entender esta decisión del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, que anuló ayer todas las sentencias en contra del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Qué significa y por qué se llega a esta decisión? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes por poder hablar un poco de este hecho tan importante que ha generado en Brasil desde ayer un fenómeno de debates públicos sobre los rumbos de la política, del sistema de justicia, sus límites, sus errores. Bueno, lo que llama más la atención es que esta decisión haya llegado tras casi 4 años desde la primera condena del expresidente Lula. Acá, ustedes saben, en Brasil tenemos 3 niveles distintos de jurisdicción. Lula fue condenado por primera vez por un juez local, el juez Sérgio Moro, que más tarde vendría a aceptar la invitación de Jair Bolsonaro para ser su ministro de Justicia. Él deja de ser magistral y se convierte en ministro de Justicia del gobierno de la extrema derecha en Brasil. Después hubo una serie de medidas recursales en el Tribunal Regional, que es el tribunal que coordena los trabajos judiciales de 3 estados distintos: Paraná, donde hubo la condena de Lula; Santa Catarina y Rio Grande do Sul, los 3 estados de la región sur de Brasil. Y ahí también fueron interpuestos un grupo bastante grande de medidas recursales por los abogados de Lula. Y después, en la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal ratificó la mayor parte de estas condenas, creando la narrativa de que el proceso contra Lula fue, desde el punto de vista jurídico, perfecto, una vez que había los 3 niveles de jurisdicción en Brasil habían confirmado las sentencias de Sérgio Moro. Desde el principio, la defensa de Lula, los movimientos sociales, los partidos de oposición y, por supuesto, los analistas más serios miraba este proceso y decían: no, de verdad es que hay un ambiente, hay un clima en la sociedad que justifica una condena sin pruebas, una condena absolutamente ilegítima e ilegal, pero que había sido confirmada por las otras instancias por un ambiente político que se construyó a lo largo de varios años, vinculando la imagen del presidente Lula y de su partido a hechos de corrupción y a denuncias de verdad que eran graves, pero que en ningún momento pudieron comprobar la vinculación del propio presidente Lula con estos hechos de corrupción. Así que la decisión del ministro Edson Fachin de ayer es realmente un hecho histórico, porque por primera vez la Suprema Corte reconoce errores procesuales en este proceso, ¿no? Aunque el ministro al final tenga decidido que la anulación de las condenas contra Lula y sus procesos, él también delegó a un nuevo juez en Brasilia, la capital federal, la decisión de aprovechar o no la parte del proceso que reúne, por ejemplo, los depoimentos, las entrevistas de Lula, las supuestas pruebas que fueron utilizadas para la condena. O sea, el nuevo juez tiene la prerrogativa, tiene la posibilidad de decir que estas pruebas, que al final no existen, pueden ser convalidadas, es decir, pueden ser utilizadas para un nuevo juicio en contra de Lula, lo que es preocupante, porque al final ya está bastante claro que se trata de un proceso de naturaleza política que se construyó tras un ambiente construido por la prensa, por los grandes medios de comunicación y por un proceso de criminalización de la política, de los movimientos sociales y de la izquierda. Ahora, para seguir profundizando más adelante la situación propia política y judicial del expresidente Lula, Juliano, yo quisiera primero que usted nos diga ¿en qué condiciones queda en este momento? Porque además en Ecuador y en otros países, en Argentina ocurre lo mismo también, estamos viviendo algo parecido. Entonces, el sistema judicial de Brasil, toda la institucionalidad que fue utilizada como una herramienta, un mecanismo para la persecución,
¿cómo queda en este momento ante la sociedad brasileña? ¿Cómo queda? ¿Golpeada, menoscabada? ¿Cómo queda la institucionalidad judicial, Juliano? Buenos días, bienvenido. Gracias, gracias, muy buenos días. Bueno, hay acá el trabajo de la prensa, de la gran prensa, por supuesto, no la prensa crítica y que hace análisis, digamos, responsables y serias. De la gran prensa es de siempre dividir lo que podrían ser errores personales del juez Sergio Moro de Curitiba, en lo que condenó a Lula y que se convirtió después en ministro de Justicia, y algunos fiscales de esa misma ciudad que fueron los que coordinaron la operación Lava Jato, que es una operación que se convirtió en una operación muy famosa, como una especie de mano politi, como la operación contra la mafia en Italia, en su versión latinoamericana, ¿no? Con repercusiones en Perú, en Ecuador, en varios otros países. Entonces la prensa trabajó desde el principio para blindar, como para proteger estos fiscales y el juez de Curitiba, y tratar de construir una narrativa en la cual los ministros de la Suprema Corte, que poco a poco fueron convirtiéndose en críticos de la operación. Es importante decir, en el comienzo de la operación, cuando hay la condena de Lula, hay prácticamente una posición hegemónica, o mejor, homogénea, del Tribunal Constitucional, convalidando las decisiones de Sergio Moro y de los procuradores, de los fiscales de la operación Lava Jato en Curitiba. Así que hubo esa operación como que de separación. Cuando vienen las revelaciones de The Intercept, que es un vehículo extranjero que tiene su sucursal, su versión brasileña, que es coordinada por Glenn Greenwald, el mismo periodista que ha participado de las revelaciones de Edward Snowden sobre los escándalos de Wikileaks. Este periodista vive en Brasil y coordina acá un website de noticias que se llama The Intercept. Y que fue perseguido por Bolsonaro también, ¿no? Fue perseguido por Bolsonaro, Greenwald. Sí, sí, claro, sí. Fue uno de los personajes principales de este proceso de polarización política en Brasil también. Glenn Greenwald y su website divulgan audios que fueron como que interceptados por un hacker, no sé cómo se dice en español, como un experto en informática, que entra en los móviles del juez Sergio Moro. Es una cosa de cine, de película, ¿no? Entra en los teléfonos de Sergio Moro, de otras autoridades vinculadas a Lava Jato, y saca audios de conversaciones que comprueban que el juez estaba ya en un proceso de negociaciones con la acusación, con la fiscalía, para condenar a Lula independiente de las pruebas, independiente de los argumentos, por una predefinición de naturaleza política, por supuesto. Así que cuando viene el escándalo de The Intercept con los audios, ahí hay un cambio y por lo tanto la prensa empieza a separar. Y ahí deja a Sergio Moro y los fiscales de Curitiba como que a su propia suerte y dicen, bueno, si hay algún error, este error es de estos fiscales y de este juez. El proceso jurídico es perfecto. O sea, en un segundo momento, la prensa sigue trabajando para mantener como legítimas las condenas contra Lula. Pero la polarización política de los últimos meses y el ambiente político en Brasil, con el gobierno de extrema derecha, con Bolsonaro, con las crisis sanitarias que se profundizó mucho. Ustedes saben, Brasil tiene 3% de la población mundial y en este momento responde por 30% de las nuevas contaminaciones por coronavirus. O sea, es una tragedia total. Este ambiente de degeneración política que tiene que ver también con el gobierno Bolsonaro y con su falta de apoyo popular y parlamentario, como que permitió que los ministros de la Suprema Corte pudieran finalmente cambiar sus posiciones y revisar a partir del escándalo de The Intercept las condenas contra Lula. Así que el ambiente en este momento, les puedo garantir, es de absoluta polarización, porque está en la extrema derecha por un lado, está los sectores progresistas que reconocen la utilización política de la condena contra Lula, y hay un amplio sector de, digamos, de centro derecha, liberales moderados, que en este momento rechazan la polarización y empiezan a trabajar la idea de que
Lula y Bolsonaro son igualmente peligrosos a la democracia, lo que es una narrativa absolutamente falsa y insostenible, pero que empiezan a trabajar y empiezan a poner en duda las intenciones de los ministros de la Suprema Corte. O sea, el sistema judicial brasileño está en su peor momento, es un momento de absoluta falta de credibilidad, es una crisis de credibilidad que permite con que incluso sectores que en este momento han estado en oposición a Bolsonaro estén criticando la decisión de la Suprema Corte, sea por haber tardado 4 años, sea por en este momento amplificar lo que llaman ellos de polarización, como si ya no estuviera suficientemente polarizada la sociedad brasileña, ¿no? Juliano, ¿qué pasa ahora o cómo queda el señor Sergio Moro después de toda esta revelación a través de este medio digital que tú mencionas, de este periodista, ahora ya ratificada esta teoría, digamos así, con esta sentencia del juez Fachin? ¿Cómo queda Sergio Moro, considerado en otro momento como el símbolo de la lucha anticorrupción liderada por Odebrecht? ¿Cómo queda él? ¿Cómo queda este proceso? Bueno, él está fuera de Brasil, está viviendo en Estados Unidos, no se ha manifestado todavía en las redes sociales, está ya hace varias semanas, varios meses que está como que prácticamente desaparecido, hasta el año pasado, hasta la crisis que se estableció entre él y el gobierno Bolsonaro. Para recordar a los que no sepan, Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro por algo como un año, un poco más de un año, como ministro de Justicia, y ahí ya empezó una crisis porque Moro reveló que Bolsonaro estaba presionando el Ministerio de Justicia para que el ministerio, a través de la Policía Federal, que es como la Policía Nacional, produciera relatorios, informaciones confidenciales contra enemigos políticos o contra agentes públicos que pudieran, por alguna razón, estar críticos al gobierno. Entonces, eso empieza una crisis que en un primer momento pone Moro como alguien que está como independiente, defensor de la justicia. Incluso en muchas encuestas electorales utilizaba el nombre de Moro como candidato presidencial en las elecciones de 2020. Un desempeño muy positivo en dichas encuestas. La verdad es que ya no pasa eso. Las encuestas, Moro prácticamente ya no tiene desempeño competitivo. Él no está vinculado a ningún partido oficialmente, pero claro, tiene vinculaciones con partidos de derecha y centro derecha sobre todo. Pero en este momento está como que submerso, ¿no? Está fuera del debate público, no se ha manifestado, la prensa no lo busca para que comente la situación. La prensa, es verdad, sigue protegiéndolo, o sea, prácticamente no hay menciones críticas a lo que hizo Sergio Moro, a los crímenes que ha cometido a frente de este juicio en contra de Lula. Está prácticamente offline, como se dice, del debate público, está fuera, y ya nadie ha podido hablar con él estos últimos días sobre esta decisión. Juliano, ahora para hablar un poco más ya del tema más bien político, porque hay quienes consideran que esta decisión judicial lo que hace es, digamos que romper fuegos, ¿no? Para ya entrar a la pre-campaña electoral en Brasil. Con la decisión última del juez Fachin, ¿Lula queda habilitado para participar? ¿Cómo están sus derechos políticos? ¿Él podría ser parte de la contienda? ¿Qué es lo que dice además la Constitución brasileña con respecto de un expresidente que fue reelegido? ¿Cómo está esa situación política de Lula? Sí, en este momento ha recobrado sus derechos políticos. Para que ustedes puedan comprender, acá tenemos una ley, no es una medida constitucional, es una ley simple, que dice que los individuos, los ciudadanos, que hayan condena en segundo grado, es decir, que tengan una condena de un juez que haya sido confirmada por una corte regional. Como les decía, acá tenemos 3 niveles, ¿no? La corte local, la corte regional, que llamamos tribunales regionales, federales, y tenemos la Suprema Corte. O sea, un ciudadano que tenga
una condena en segundo grado, o sea, la condena de un juez confirmada por un tribunal regional, no puede elegir, candidatarse, no puede participar, tiene sus derechos políticos cesados por el periodo de 8 años. O sea, cuando Lula tiene la confirmación de la condena de Sergio Moro en el Tribunal Regional Federal de la cuarta región, que es la región sur de Brasil, ahí tiene sus derechos políticos cancelados. O sea, no era necesario que Lula necesariamente fuera a la prisión, a la cárcel, para perder sus derechos políticos. O sea, la condena en segunda instancia, aunque pudiera ser con una condena leve, por ejemplo, en vez de tantos años de prisión, de cárcel, de privación de libertad, por ejemplo, una condena criminal que lo llevara a una prisión domiciliar, o, por ejemplo, otro tipo de condena que tenga un carácter criminal, penal, aún así Lula estaría con sus derechos políticos cancelados por 8 años. Lo que pasa es que la decisión de Fachin, ella invalida los actos de Sergio Moro en la primera instancia, o sea, en el primer grado, y por lo tanto invalida consecuentemente todas las decisiones posteriores, y con eso Lula está con sus derechos políticos plenamente recuperados. Lo que pasa es que ahora, como les he dicho, hay un nuevo juez de Brasilia que todavía no fue elegido, va a haber una especie de elección, ¿no?, para definir el nuevo juez, y puede ser, es bastante probable, que haya un nuevo juez con inclinaciones punitivistas, con inclinaciones simpáticas a la Operación Lava Jato, y que puede en un periodo bastante rápido viabilizar una nueva condena. Si lo condena Lula una otra vez más, como ahora el proceso empezó en Brasilia y no más en Curitiba, tendría que ser avaliado en el caso de un recurso de la defensa de Lula por un nuevo tribunal regional de la primera región, que es la región de Brasilia, la región de la capital federal. Confirmada la condena en este tribunal, ahí sí Lula está una vez más inelegible, no tendría más derechos políticos por 8 años. Pero para que esto pueda validar hasta las elecciones del año que viene, 22, esta segunda condena del Tribunal Federal Regional tendría que ser confirmada hasta un año antes de las elecciones. Las elecciones en Brasil son en octubre de 2022. O sea, todo este proceso para una nueva condena, para una nueva confirmación de la condena en la Corte de segundo grado, tendría que ser confirmada el máximo hasta octubre de este año. Entonces, ahí una vez más se vincula la política, el calendario, el tiempo, para saber si los sectores más conservadores del sistema judicial brasileño van a viabilizar una otra condena, o si la presión popular y esta conmoción que generó la anulación por parte de la Suprema Corte de las condenas contra Lula va a ser suficiente para impedir, constranger estos posibles jueces que en una eventual nueva condena tendrían que o no que confirmar estas condenas en el segundo grado. Pero es importante decir, no hay pruebas. La condena de Lula tiene que ver absolutamente con un ambiente político que se creó. Yo sé que pasa lo mismo en Ecuador y en otros países, que se creó a través de la idea de la corrupción, que, bueno, por supuesto es real en nuestros países, hay mucha corrupción, pero que la corrupción hacía parte de un mecanismo de manutención del poder de un partido, de un grupo político, y eso se viabilizó un ambiente en lo cual se produjeron las condenas sin pruebas. No hay ningún tipo de prueba de que en un apartamento que supuestamente era de Lula vivió en este apartamento o fue propietario de este apartamento. O sea, no hay ningún tipo de comprobación de las acusaciones que son hechas contra Lula. O sea, si este nuevo juez quisiera condenar Lula una vez más, lo haría una vez más sin ningún tipo de prueba. Ahora, ¿y el ambiente político suficiente como para que todo este proceso hasta la instancia necesaria para impedir que él participe otra vez en las elecciones se dé? ¿Hay el ambiente político para que esto se dé en ese tiempo, por un lado, y por otro, como pasó acá en el Ecuador, que hubo incluso una autoridad electoral que pedía
postergar el tiempo para calificar a los candidatos a la presidencia de la República para que el expresidente Correa alcance a ser condenado por la justicia ecuatoriana. Allá, por el ambiente político que existe ahorita, ¿usted cree que se dé una nueva condena a Lula y les alcance para impedir su participación en una futura elección? Bueno, hay un conflicto en las instituciones de Brasil que no existía antes. Antes yo podría decirles que había como que una unanimidad en el sistema judicial de Brasil favorable a la Operación Lava Jato y a sus procesos de persecución política contra liderazgos de izquierda. Esto ya no pasa. O sea, hay un nivel de división bastante grande. Por ejemplo, en la Suprema Corte hay dos grupos de ministros que se dividen más o menos en una proporción de... Son 11 ministros de la Suprema Corte que se dividen más o menos al medio. 5 ministros siguen apoyando la Operación Lava Jato y 6 ministros ya son más críticos. O sea, esta división que se produjo en la Suprema Corte, ella se repite en diversos niveles. O sea, es posible que tengamos una nueva condena. Eso depende del juez que va a coordinar el nuevo proceso. Es posible que la Corte de segundo grado confirme esta sentencia o no la confirme. Es posible que llegue a la Suprema Corte. O sea, todo eso tiene que ver con un ambiente de polarización que está establecido en Brasil. Y esto, claro, tiene que ver con el presidente Bolsonaro, que habiendo un presidente de extrema derecha, eso generó una situación en la cual muchos agentes del mundo del derecho, del mundo del judicial, que antes como que cerraban los ojos para las ilegalidades producidas por la Operación Lava Jato, ya no pueden mantener esta posición ante la cantidad interminable de crímenes cometidos por Bolsonaro y que por lo tanto empiezan a reconocer que es necesario volver a una cierta normalidad institucional y democrática y que eso es posible volver a esa normalidad de alguna manera deshaciendo los crímenes cometidos por la Operación Lava Jato y el principal, por supuesto, es la condena de Lula. Así que en este momento es difícil decirles si la tendencia más probable es de una nueva condena o no. Yo me imagino que en la primera instancia, en el primer grado, considerando la cantidad grande de jueces conservadores de derecha, sí hay el riesgo de una nueva condena en primer grado. Pero ahí ya para segundo grado y para la Suprema Corte, ya creo que la disputa es mucho más equilibrada y bastante más difícil que Lula tenga una condena confirmada de manera casi que automática, como pasó en el año 2018 cuando se confirmó su prisión. Juliano, y sobre esto que le preguntaba Licenia, saber también cuánto podría influir para que exista o no esa nueva sentencia en contra de Lula, las encuestas. Yo le hablaba hace un momento de que esta decisión judicial, digamos, un poco rompe los fuegos de cara a lo que serían las próximas elecciones. Estamos a 1 año y 7 meses de que eso ocurre en Brasil. Y también saber, por otro lado, cómo están las fuerzas de izquierda, digamos, en el proceso de negociación. No solo está Lula, también hay otros personajes, sigue todavía la figura de Haddad y algunos otros gobernadores brasileños que podrían ser, digamos, los candidatos de la tendencia. Pero ¿cómo está esa situación? Por un lado, la influencia que puedan tener las encuestas para una nueva sentencia y por otro, la confluencia de fuerzas de centroizquierda alrededor de la figura de Lula. Sí, no hay dudas que las encuestas tienen un papel fundamental, porque ellas muestran que Lula es en este momento el candidato, potencial candidato, porque todavía no ha confirmado que es candidato a presidente, pero es el potencial candidato con, digamos, mejores oportunidades de competir contra Bolsonaro. Eso crea una situación, por supuesto, entre los operadores del derecho, como decimos acá, o sea, como entre los jueces, fiscales, que son más de inclinación de derecha o de extrema derecha, utilizan estas encuestas para decir, es un error la decisión de la Suprema Corte, o sea, Lula tendría que seguir
sin derechos políticos, porque al final, ahora con derechos políticos vuelve la polarización, aumenta la crisis, aumenta la tensión, y eso no es bueno. O sea, los sectores que tienen ya una inclinación más conservadora o de derecha utilizan las encuestas para como que defender la conveniencia de una nueva condena. Al mismo tiempo, la presencia de Lula en buenas posiciones en las encuestas también es utilizada por los que son contra una nueva condena, como que para justificar, mira, no es posible que por segunda vez, ya lo hicieron en 18, que por segunda vez saquen un candidato tan competitivo de las elecciones utilizando argumentos y pruebas tan frágiles. O sea, las encuestas tienen ahí un papel fundamental. Si Lula no estuviera en posición tan destacada en las encuestas, seguro que yo podría como que hacer una apuesta de que él no sería víctima de una nueva condena. Pero su posición en las encuestas como que estimula los sectores más reaccionarios, más conservadores del sistema de justicia a meterle una nueva condena, porque al final se convierte en una amenaza, ¿no? Sobre el tema de las fuerzas de izquierda, centro-izquierda, los sectores progresistas, hay una fractura, y esta fractura se produjo por la disputa electoral de 2018, cuando el candidato que se quedó en tercer lugar en las elecciones, que es Ciro Gomes, es de un movimiento de centro-izquierda llamado Partido Trabalhista Brasileiro, y que fue ministro de Lula incluso. Este líder de centro-izquierda, de inclinaciones más nacionalistas, él en la segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad, cuando nosotros, por ejemplo, mi partido tuvo también su propio candidato en la primera vuelta, y en la segunda vuelta nos sumamos a la campaña de Haddad contra Bolsonaro. Pero Ciro Gomes no lo hizo. Salió de viaje en vacaciones, fue a París, y eso creó una fisura, creó un bloqueo para las conversaciones entre los partidos más cercanos del PT y estos partidos más de centro-izquierda, que están cerca de Ciro Gomes y de otros liderazgos como Marina Silva, por ejemplo, que es ministra de Medio Ambiente de Lula, que es un liderazgo importante del tema del medio ambiente, de la cuestión de la Amazonía, entre otros temas. O sea, hay una división. Hay una división que Lula, claro, por su fuerza electoral y política, podría, sí, superar. Pero en este momento tendremos que trabajar bastante, porque las divisiones son bastante profundas. Hay un argumento, que es el argumento de que el rechazo al Partido de los Trabajadores, a PT y a Lula, podría ser un riesgo a llevar a la reelección de Bolsonaro, ¿no? O sea, el rechazo que sigue existiendo y es fuerte en la sociedad a Lula y al PT podría ser un elemento para llevar a una nueva victoria de Bolsonaro, y por lo tanto lo necesario sería hacer una estrategia como en Argentina, donde Cristina Kirchner no fue la candidata, sino la vicecandidata, apoyó a otro nombre con un nivel de rechazo más pequeño. O sea, hay este argumento que lo utilizan los apoyadores de Ciro Gomes y los partidos de centro izquierda. O sea, tenemos mucho trabajo. La devolución de los derechos políticos de Lula es importante, pero no es suficiente para resolver este escenario de división entre las fuerzas progresistas y democráticas en Brasil, que es un escenario que viene ya del 2018 y contra el cual nosotros, mi partido Socialismo y Libertad, vamos a luchar, porque entendemos que, independiente de quién sea el candidato, si es Lula u otro, es muy importante superar las divisiones de las fuerzas de izquierda y centro izquierda, porque sin eso podemos tener el escenario trágico de una segunda vuelta en 2018 entre Bolsonaro y otro candidato de derecha, como ha pasado recientemente en Perú y otros países. Juliano, para terminar ya la entrevista, esta decisión del juez Fachin le facilita al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva emprender acciones en contra de Sergio Moro, por ejemplo, o en contra del Estado brasileño como tal. Sí, la defensa de Lula ha trabajado ya a muchos meses ante incluso organismos internacionales, como que para comprobar
el carácter político de las condenas, ¿no? La utilización del término de lawfare, ¿no? Que es la utilización del sistema judicial para promover persecución política contra liderazgos de oposición o de izquierda. Ellos ya presentaron, para que tengan idea, más de 400 recursos, 400 medidas recursales que cuestionan decisiones del juez Sergio Moro y de los fiscales de la ciudad de Curitiba. Y también ya promovieron una campaña internacional bastante fuerte, una campaña sobre todo muy fuerte en Europa, Estados Unidos y América Latina, de denuncia del carácter persecutorio de las decisiones de Sergio Moro. Yo me imagino sí que la defensa de Lula no va como que concluir su trabajo con la devolución de los derechos políticos y la anulación de las condenas, que va a luchar para comprobar hasta la última consecuencia la persecución política, la persecución judicial con finalidades políticas promovida por Sergio Moro, porque eso incluso es importante para eventualmente crear un ambiente más favorable en una eventual segunda sentencia, ¿no? Que va a ser promovida, una sentencia de culpa o de inocencia, pero cualquier que sea, muy en breve tendremos una nueva sentencia, y creo que el trabajo de la defensa de Lula, los abogados de Lula, denunciando a nivel internacional la persecución de Sergio Moro, es y seguirá siendo un elemento importante para librar al expresidente de cualquier tipo de acusación y además restituir el mínimo de la normalidad democrática en nuestro país. Muchísimas gracias a Juliano Medeiros, presidente del Partido Socialismo y Libertad de Brasil, historiador y politólogo, que nos ha acompañado en esta mañana en nuestra primera entrevista para explicar la situación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Muchísimas gracias, Juliano. Muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Lo propio, gracias. 8:10 en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Hacemos una pequeñísima pausa, regresamos enseguida para conversar con el doctor Iván Sierra, investigador de la opinión pública, mercados y tendencias, además analista político.